Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. México lindo y querido, qué mal te están tratando y no te enteras. La reelección de Morena se logró con los ingredientes con los que se cocinan las dictaduras, usando el aparato estatal, el populismo y la amenaza, el dinero de la corrupción y el narcotráfico. Como en casi toda la América Latina, entre crisis y escándalos, la democracia mexicana también ha vivido colgada de alfileres, buscando, corrigiendo, intentando. Pero con la llegada de AMLO, México se perdió en el laberinto del surrealismo político, en la trampa y la mentira del déspota en ciernes que se aprovecha de la ingenuidad o la ignorancia de los votantes. Después de 6 años de populismo y desgobierno, y desde que llegó a la presidencia, AMLO manipuló leyes, se apoderó de las instituciones, gastó gran parte del presupuesto nacional en comprar voluntades para consolidar su proyecto de otra dictadura perfecta. Y vio para otro lado, o dijo no pasa nada, cuando asesinaban a críticos, opositores y periodistas que cuestionaban sus andanzas dictatoriales. Como acto de despedida, y porque no pudo hacerlo antes, AMLO pasó una reforma al sistema de justicia que dará el tiro de gracia a la doliente democracia mexicana. Al mejor estilo de un narcoestado, comprando Congreso y Senado, y a punta de chantaje y garrote, AMLO abrió la puerta a una nueva dictadura con fachada democrática en América Latina. Con esta reforma, los jueces de México, incluidos los magistrados de las altas cortes, elegidos por el pueblo, estarán al servicio de los políticos, la corrupción, el narcotráfico y la impunidad. Aquello no fue una reforma judicial, sino el fin de la República Mexicana por medio de la destrucción de la estructura legal y jurídica de México. Aquello fue la abolición de la República con el paso por la guillotina a la división de poderes en el Estado mexicano. Con este despropósito, México regresa a un régimen de partido único para cumplir con los designios del autócrata. Después de haber sometido congresos, alcaldías y autoridad electoral, ahora, con las Cortes de Justicia a su servicio, periodistas, críticos y opositores serán fácilmente condenados y enviados al exilio, a la cárcel o al cementerio. Duele ver que en pleno siglo XXI la nación mexicana, que tiene máxima importancia para nuestro continente, esté regresando a un pasado que debió quedar como lección y en el olvido. Toca ahora a las élites y a los ciudadanos que no nacieron para ser súbditos dar la batalla de su vida. México lindo y querido, América Latina te necesita fuerte, democrático, republicano y en libertad. Los tiranos modernos no utilizan las Fuerzas Armadas para tomar el poder y quedarse con él, como lo hicieron dictadores de izquierda o derecha en siglos pasados. Hoy se manipulan las formas democráticas y políticos oportunistas y autoritarios ganan elecciones con dinero de la corrupción y el narcotráfico y con discursos populistas, ofreciendo lo que saben que no cumplirán. Una vez presidentes, se apoderan de las instituciones, manipulan leyes para controlar los poderes del Estado, cambian la Constitución y se reeligen cuantas veces puedan, hasta convertirse en los tiranos de un monopolio político. El golpe final lo dan cuando se apropian de las Cortes de Justicia y las Fiscalías, después de haber dominado congresos, alcaldías e institutos electorales. Este es el caso de México en pleno siglo XXI con AMLO, aspirante a monarca de nuestra era. Cambió y retorció leyes en nombre de la democracia, y con su reforma judicial, todo indica que pretende llegar a decidir de forma arbitraria sobre la vida y la propiedad de los mexicanos. México, que fue bautizado alguna vez como la dictadura perfecta bajo el régimen de 70 años del PRI, transita nuevamente hacia un periodo de oscuridad de la mano de López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena. Abusando de la mayoría en el Congreso y presionando en el Senado, al mejor estilo del PRI, pasaron una reforma al sistema de justicia que es calificada como una grave amenaza para la frágil democracia mexicana. Con esta reforma, los jueces de México, incluidos los magistrados de las altas cortes,
serán elegidos por voto popular, lo cual abrirá aún más la puerta a la influencia del narcotráfico y el sometimiento del poder judicial a los partidos políticos. AMLO está decidido a secuestrar el poder judicial que sirvió de contrapeso a varias propuestas que trató de impulsar en su sexenio y que, si hubiesen pasado, habrían dañado la economía y la institucionalidad de ese gran país del norte. Con la reforma de AMLO, la independencia del poder judicial se termina, y con Claudia Sheinbaum como alfil, Morena logrará el control de todas las instituciones de México, como en su momento lo hizo el PRI. En los años 90, México realizó las reformas que abrieron paso al final de la dictadura del PRI, con la elección de Vicente Fox en el 2000. Desde entonces se había gozado de alternabilidad en el poder y de mayor democracia. Con sobresaltos y muchas cosas que mejorar y corregir, México avanzaba por el camino correcto hasta la llegada del nefasto gobierno de AMLO, que pretende instaurar una nueva dictadura perfecta. El populismo y el autoritarismo son dos caras de una misma moneda, y en América Latina, otra vez, está en alza en una época en la que ya sabemos que ningún populista autoritario traerá respuestas a los problemas de la región. Así está el nivel de frustración con la democracia liberal, que, a pesar de sus defectos, sigue siendo el único camino al desarrollo. Hoy, el futuro de América Latina depende del desenlace de la dictadura en Venezuela, del comportamiento de los gobiernos en Brasil, Colombia y Argentina. El futuro de América Latina depende de que en México se consolide una democracia republicana, con Estado de Derecho, certeza jurídica, economía de mercado y libertad. Hace unos días, en una conferencia, un viejo y brillante intelectual dijo que en este mundo de prisas, sustos, fake news, políticos mañosos y ciudadanos ingenuos cuando no ignorantes, los autócratas y los bandidos avanzan imparables. La democracia republicana tiene muchos defectos y está lejos de resolver los problemas de la gente, pero sigue siendo el único sistema conocido en el que se puede trabajar para avanzar. Los inventos populistas y autoritarios de izquierdas o derechas y todos los sismos que ha probado la humanidad a través de la historia, después de muchos dolores, nos regresaron siempre a la democracia, la división de poderes y la libertad como el sistema menos imperfecto y el único que le permite al ser humano preservar su dignidad. Para conversar sobre las amenazas que pesan sobre la democracia mexicana y sobre el futuro del segundo coloso de América Latina, les presento a Miguel Ángel Lara, licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, con máster y doctorado en política. Doctor Lara, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué les pasó a los mexicanos? Se están quedando sin país y no se enteran. ¿Dónde están las élites? ¿Qué pasa con México? Muchas cosas, pero la última es la aprobación y la publicación de una reforma, mal llamada reforma, por cierto, al Poder Judicial, que en pocas palabras atenta contra la independencia judicial, contra la certeza jurídica, contra el Estado de Derecho y el acceso a la justicia, que en pocas palabras atenta contra la independencia, contra la justicia y contra la democracia. La reforma judicial que impulsó AMLO es criticada por izquierdas y derechas democráticas. ¿Qué consecuencias traerá para México esta reforma? Bueno, creo que son dos cosas, tiene un doble efecto. Primero, la reforma en sí misma es regresiva, porque si bien se dice que va a haber una elección popular de jueces, antes de esa elección va a haber una preselección política. Es decir, vamos a poder votar por candidatas y candidatos a jueces, pero solamente por quienes nos digan desde la política. Y dos, el celebrar elecciones abre incentivos para que estas personas puedan ser capturadas por distintos intereses políticos o de otros tintes más oscuros. Y dos, por eso hablaba de un doble efecto, la reforma en sí misma, la forma en que fue aprobada fue muy desaseada, hubo presión contra senadores de oposición, intimidación, se cerró el diálogo a los estudiantes, a la oposición, no se escuchó a Estados Unidos, Canadá, los principales socios comerciales, no se escuchó a abogadas y abogados, no se escuchó a especialistas, no se escuchó al propio Poder Judicial.
Doctor Lara, ¿crees que está en peligro la democracia mexicana? Sí, sin duda. La democracia en México ha venido en declive en los últimos años, pero de los últimos baluartes de lo mismo, el poder judicial, para que una democracia, para que un país se pueda llamar democrático, tiene que tener un poder judicial independiente, donde las decisiones jurídicas se tomen a partir de la ley y no a partir de un interés político. Y esta reforma viene a atentar contra esto, porque ahora no tendremos jueces, sino políticos simulando ser jueces. Claro, con su política de abrazos y no balazos, AMLO sale de la presidencia bajo sospechas de favorecer al narcotráfico. Él se va, pero la impresión es que seguirá al mando de Morena. ¿Qué influencia tendrán la corrupción y el narcotráfico en el Estado mexicano con esta reforma judicial y con AMLO al mando del aparato político del país? Sí, mira, con la reforma se dice que una de las intenciones es evitar la corrupción, pero desafortunadamente la reforma va a tener el efecto opuesto, porque para ser votado necesitas hacer campaña. Y tú para hacer campaña necesitas recursos, apoyos, patrocinios, favores y más para ganar. Entonces va a ser, te apoyo a ti, candidata a juez o juez, para ganar, pero a cambio tú me apoyas a mí. Así que la elección genera incentivos para que las decisiones sean presionadas. Te apoyo a cambio de que me apoyes, y puede ser desde una persona con dinero hasta el crimen organizado. Claro. Además de la preselección política que hablé, donde es el partido gobernante quien va a hacer los filtros previos de quienes eventualmente estén en las papeletas. Ya lo mencionaste y esto es muy importante. Miembros de la oposición denunciaron amenazas y chantajes para lograr la aprobación de esa aberración de reforma judicial. ¿Va México de regreso al pasado, a un sistema de partido único? ¿Es real el riesgo? ¿Cuáles serían las consecuencias? Sí, yo no lo llamaría una vuelta al pasado, definitivamente no es ir al futuro, porque en el pasado México nunca había considerado la elección popular de jueces y en realidad son muy pocos los países a nivel internacional que lo tienen. El único país que tiene un modelo similar y ha sido un rotundo fracaso ha sido Bolivia, porque las elecciones, además de que nadie las entiende y nadie vota, tienen el récord mundial de voto nulo y voto en blanco, son elecciones muy politizadas. Los otros países que tienen tipo de elecciones son para elecciones para jueces locales, como en Estados Unidos y no en todos los casos. Entonces, es un experimento que ya se ha probado que es fallido y que abre la puerta para la captura política por un lado y por otro lado para la influencia de intereses oscuros, que en el contexto de un país como México, donde ha habido un aumento de la violencia, puede entrar el crimen organizado y el narcotráfico. Por eso esta reflexión es importante. Antes y después del grotesco fraude electoral y el golpe de Estado a la soberanía del pueblo venezolano, AMLO ha sido un cómplice, facilitador y alcahuete de la narcodictadura en Caracas. Es amigo y socio político de Evo Morales y de cuanto tirano encuentra. ¿Es posible que AMLO, con el apoyo y padrinazgo chino-ruso-iraní, esté intentando implantar una narcodictadura con tacos al pastor y mucho picante para los vecinos del norte? No sé, me faltan elementos para dar una respuesta de eso, pero lo que puedo decir es, tenemos una frase en México, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y desafortunadamente ahora quienes han celebrado esta reforma no ha sido la Unión Europea, no ha sido Suecia, Noruega, Canadá, países a los que deberíamos de aspirar por su calidad de vida, de educación, de salud. Quienes han aplaudido esto han sido Cuba, Venezuela y Rusia. Son 3 países que reprimen a sus pueblos y donde sus pueblos han vivido hasta hambre y exilio por millones. Entonces, hay una esperanza, vienen las leyes secundarias y se tiene que presionar para que se rescate un poco del mérito que ya existe en la carrera judicial. Claro, y no hay que olvidar que China tiene la representación diplomática más grande del mundo en México. Atención con eso. Doctor Lara, a estas alturas es ingenuo pensar que Claudia Sheinbaum, presidenta electa, no está en toda la jugada de AMLO. ¿Qué opinas? Mira, todavía, como dices bien, es presidenta electa, todavía no es presidenta. Eso será el 1 de octubre, donde se le va a colocar la banda presidencial y todo el peso simbólico y además el peso político, militar, económico que eso involucra. Ya siendo ungida como presidenta, yo espero y confío que tenga mayor grado de libertad y se puedan moderar algunas de estas reformas, porque al final del día
no le conviene a México, porque hasta la inversión extranjera, el turismo y demás se están espantando, y eso equivale a ingreso de dólares, equivale a empleos, Claro. en fin, ¿no? Entonces yo tengo esa esperanza que las cosas cambien a partir del 1 de octubre. Para terminar brevemente, doctor Lara, ¿será posible devolver a México a la senda de la democracia liberal y republicana? ¿Cuánto tiempo podría tomar y cómo se debe hacer? Yo digo que sí. Las mexicanas y los mexicanos no todos son apáticos. Hay preocupación, pero junto a esa preocupación hay acción, hay medios de comunicación fuertes, hay una sociedad civil fuerte, hay gente que quiere tener un futuro en su país y pues se sigue haciendo de todo. Por eso mencionaba yo las leyes secundarias. El cambio fue a nivel constitucional, pero se tiene que legislar a nivel secundario y en los estados. Entonces hay espacios donde puede haber diálogo y donde se pueda salvar un poco y esto no sea tan trágico. Sin duda alguna, con la epidemia de autócratas y bandidos que está creciendo, vienen batallas formidables para México y para el resto de nuestra América Latina. Habrá que redoblar esfuerzos y seguir luchando por la democracia y la libertad de nuestros países y hoy por la de México con todo. Doctor Lara, muchas gracias por tu tiempo. Con el drama y las amenazas que vive en México, su democracia y sus libertades civiles, se hizo evidente que las élites, los verdaderos políticos de oposición y los ciudadanos se durmieron en sus laureles y por eso están a punto de que se perpetúe ese presente oscuro, corrupto, violento y narcotraficante en el que ha caído la gran nación mexicana para el asombro y la preocupación del mundo libre. Si la democracia republicana y la libertad en México caen más hondo de lo que ya están, ¿qué le espera al resto de América Latina? Para conversar sobre el comportamiento de élites y ciudadanos y para analizar lo que viene para México en los próximos años, les presento a Rodrigo Farfán Alegría, consejero nacional del Partido de Acción Nacional de México y profesional en relaciones internacionales con experiencia en puestos de gobierno. Licenciado Farfán, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué le pasó a la oposición en México? ¿Fueron débiles, los engañaron, se asustaron o se dejaron comprar? Estamos viviendo un momento muy complicado en la historia de nuestro país. Hoy, como bien lo mencionabas, la oposición hemos quedado mermados por una elección muy cuestionada, sin embargo, una elección que nosotros aceptamos democrática, en la que no nos favoreció el voto y que ese voto popular pues se fue al partido oficialista. En este caso, Dionisio, el primer ente y el primer tema de discusión que hemos tenido es la sobrerepresentación que tuvo el partido oficial. López Obrador justifica la reforma diciendo que busca combatir la corrupción en el Poder Judicial y lo pretende hacer con cortes elegidas por el pueblo y al servicio de los políticos, de la corrupción, del narco y la impunidad. ¿Quiénes pueden creer esa patraña? Es demagogia y para complementar el tema que decía, tuvieron más del 50% de los votos, tienen más del 75% de la votación. ¿Esto a qué va, Dionisio? Que bien, hoy las cámaras acaban de aprobar una reforma en la cual le dan al pueblo o le dan a la ciudadanía la potestad de poder elegir a los jueces, magistrados y a todos los órganos del Poder Judicial, que si bien es cierto, México necesitaba una reforma, siempre hay que estar actualizando en temas jurídicos como estos, yo creo que en todas las naciones. Hoy esa demagogia se va a números, creemos, incalculables. Nunca había sucedido esto en la historia de nuestro país y hoy pone a discusión el presidente que el Poder Judicial por completo lo va a elegir el pueblo, cosa que es una mentira, Dionisio, porque ninguno de los ciudadanos que hoy está en la calle va a poder siquiera ser parte de los que eligen a las propuestas que van a estar encargadas para lo que son los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para los magistrados del Tribunal Electoral, para todos los órganos judiciales. Eso es una mentira total. Esos los van a elegir con sus mayorías que tienen en la Cámara de Diputados y en el Senado. Claro. Legisladores. Mira, comenzarán a perseguir penalmente a los opositores políticos, se llenarán las cárceles de periodistas y activistas críticos al sistema. Es que eso es lo que sigue, Dionisio. Nosotros vemos, y yo creo que no hay que irnos muy lejos, vemos lo que está sucediendo en Bolivia, en Venezuela, lo que ha sucedido históricamente en Cuba, lo que ha sucedido en regímenes totalitarios que con este corte en el que no hay contrapesos en los órganos judiciales, en el que no hay contrapesos en los órganos
del Estado, pues bueno, se pretende esto. Nada más para que tengas un dato, se va a crear el Tribunal de Justicia de Disciplina, en el cual 5 personas propuestas por el Ejecutivo serán quienes dicten sentencia a los jueces y magistrados, es decir, quienes no estén de acuerdo con las decisiones del Ejecutivo serán enjuiciados en este Tribunal de Disciplina. Claro. Y podrán ser llevados penalmente a la cárcel. Ya lo decías, es cierto que nadie o casi nadie respetaba el sistema judicial enterrado, pero al menos era un contrapeso importante al Ejecutivo y al Legislativo. Se acabó la separación de poderes en México. ¿Va México de regreso a un sistema de partido único, autoritario, corrupto y perpetuo? Eso es lo que nosotros prevemos. La verdad es que es lamentable esto que sucede en nuestro país. Esto que tú comentas, por supuesto que vamos para allá. No hay un indicio que pueda decir lo contrario. No hay un indicio en el que hoy la separación de poderes, en el que ya no vemos que exista un órgano judicial autónomo como había existido durante los últimos 30 años, hoy no lo vamos a tener. Hoy la justicia va a estar recargada en el órgano del partido oficial, en el gobierno. Eso es algo que pues, nos lleva a pensar cosas que pensamos que solo íbamos a ver en regímenes totalitarios. Precisamente donde hay el tipo de cortes de justicia que AMLO diseñó con su reforma, mandan de forma totalitaria a los políticos de turno, que son siempre los mismos, mandan la corrupción y el narcotráfico. ¿Qué van a hacer la oposición, la sociedad civil y la empresa privada para desmontar esta locura autoritaria? Se prevé que los partidos y algunos entes jurídicos con la capacidad de hacerlo metan una controversia constitucional. Todavía tenemos la esperanza de que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda derogar o pueda parar esta reforma lamentable para nuestro país. Es la última instancia que tenemos. Morena y sus aliados lograron la aprobación de esta reforma en tiempo récord, además con votos muy cuestionables como el del senador del PAN de tu partido, Miguel Ángel Yunes Márquez, de Veracruz, que fue el voto decisivo. ¿Qué intereses se movieron en el Senado para lograr esta aprobación? Una reforma, Dionisio, que no debió haber sido aprobada de esa manera. Había tiempo para poderla discutir, para poder generar consensos en los diferentes entes públicos del país, y lo hicieron en 2 días, 3 días. Claro que esto que sucedió con el senador del PAN es algo lamentable. Ya el partido inició un proceso de expulsión. Por supuesto que antes de todo esto hubo una serie de presiones, de arrebatos en contra de muchos legisladores. A estas alturas es evidente que la presidenta electa Claudia Sheinbaum es parte del plan de AMLO y Morena. ¿Podrá gestionar este adefesio que diseñaron? ¿Quién o quiénes gobernarán, si se puede llamar gobernar lo que pretenden hacer? ¿Será el nuevo gobierno una competencia y una guerra de mafias? Atrás de ellos está López Obrador. Él seguirá atrás del poder con Claudia Sheinbaum. Ella ha sido muy clara que seguirá las órdenes del actual presidente de la República, y lo que teme no solamente la comunidad mexicana, sino a nivel internacional, ya lo decían diferentes actores políticos en los Estados Unidos, pues se teme que quienes estén atrás de todo esto, pues bueno, sean los órganos del crimen organizado, que lo sería lamentable. Para terminar, AMLO y Sheinbaum han dicho que la reforma judicial es irreversible, pero ¿es esto cierto? Ya mencionabas qué mecanismos tienen para que puedan todavía revertir esto. ¿Tú crees que la Corte Suprema lo va a hacer? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en su mayoría, Dionisio, estuvieron en contra de esta reforma. Tenemos por eso la ligera esperanza de que la mayoría de ellos pueda revertir esta reforma mal lograda. Por el bien de México y el de América Latina, necesitamos que México regrese al marco de la democracia republicana, a la racionalidad económica y a los valores de la libertad. Licenciado Farfán, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.